I wanted to live my life, and just something inside of my brain kept going back to her, like she was my life support in a sense. Somebody would come over, my mom would just tell me stay in the room, keep the door locked, don't let them in, don't make any sounds. Locked me in there pretty much mentally, just that she was my only parent. She was the only person I ever really had. I would always ask her stuff like, when am I gonna get a job? When am I gonna have my own car? When am I gonna be able to make my own decisions? When am I gonna be able to just go out and be free? Estas fueron las primeras palabras que declaró a los medios Rudy Farías, un joven de 25 años oriundo de Texas, cuya historia revolucionó al mundo entero y se hizo viral a comienzos de julio de 2023, cuando las autoridades revelaron que nunca estuvo desaparecido, sino que en realidad había sido su propia madre quien lo había mantenido encerrado y oculto durante 8 años. Sin duda alguna, hay algunas acciones de los seres humanos que hasta la fecha son verdaderamente incomprensibles para otros, y aunque muchas de ellas han sido sacadas de películas de terror, otras son de la vida real, como el caso de Rudy, que se remonta al año 2015 y de cuyos detalles hablaremos el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Rudy Farías. Acompáñenme a ver todos los detalles. Rudolph Gabriel Farías IV, conocido como Rudy, nació el 1 de octubre de 1997 en Houston, Texas, Estados Unidos. Era hijo de Rudolph Farías III, un ex veterano de guerra que se unió al cuerpo de policía de Houston, y de Janice Santana, quien había tenido otro hijo de una relación anterior llamado Charles Uresti, que tenía 7 años cuando nació Rudy. Poco se supo de la infancia del chico, solo que era un niño tranquilo y muy cercano a su hermano, a quien admiraba y consideraba su mejor amigo. Para el año 2011, cuando apenas era un adolescente de 13 años, tuvo que enfrentar la primera tragedia de muchas que siguieron después, con la muerte de su hermano, quien perdió la vida tras un accidente de motocicleta. Sus familiares cercanos decían que el jovencito jamás pudo superar esa pérdida, e incluso en una ocasión intentó atentar contra su propia vida. Y cuando ni siquiera había podido recuperarse del todo, 3 años más tarde, en agosto de 2014, tuvo que enfrentar la muerte otra vez, esta vez la de su padre, quien se quitó la vida luego de ser despedido del cuerpo de policía, por estar involucrado en un escándalo de manipulación de multas por exceso de velocidad, que fue descubierto por el equipo de investigadores de KHOU 11. El hombre que fue hallado sin vida en el estacionamiento del Departamento de Policía de Houston se vio envuelto junto a otros 3 oficiales en el fraude, el cual servía para cobrar más horas extra. Los registros mostraban que los 4 agentes escribieron más de 5,000 multas combinadas, por un total de $350,000. Gracias a eso, Rudolph ganó $158,000 en horas extra, en los 3 años anteriores a su muerte. Con apenas 16 años, Rudy ya había soportado más tragedias y angustias que la mayoría de los niños de su edad, lo que derivó en que comenzara a desarrollar problemas de salud y fue diagnosticado con depresión, trastorno de estrés postraumático y ansiedad. Pero esas 2 pérdidas no serían lo único que tuvo que afrontar el jovencito, pues a sus 17 años vivió un suceso que parece sacado de una película. Todo comenzó en el noroeste de Houston el 6 de marzo de 2015, cuando aparentemente Rudy nunca regresó a casa después de pasear a sus perros. Al día siguiente, su madre denunció su desaparición ante el Departamento de Policía de Houston. Según el testimonio de la mujer, su hijo había salido la noche anterior a pasear a sus perros, al noroeste de Houston, pero las mascotas habían regresado solas a casa. La mujer dijo que el chico sufría de ansiedad, depresión y asma, y no tenía su inhalador cuando se fue, por lo que pidió a las autoridades que la ayudaran a encontrarlo lo más pronto posible. Fue entonces cuando comenzó el caso de Rudy como adolescente desaparecido. Los cuerpos policiales iniciaron la búsqueda. Fueron a la casa de su madre varias veces y hablaron con familiares, amigos y vecinos, pero no daban con su paradero. Un grupo de voluntarios llamado EcuSearch también se unió a las labores para encontrar al chico. El primer anuncio de la organización sin fines de lucro destacaba que el joven había sido visto por última vez alrededor de las 6:30 del viernes 6 de marzo.
Vestía jeans azules, camiseta negra, guantes de algodón y zapatos marrones. Asimismo, se señalaba que Rudy tenía la pierna derecha lastimada y caminaba con una ligera cojera. También advirtieron que era posible que estuviera desorientado por no haber tomado algunos de sus medicamentos. En el comunicado se pedía a todas las personas que tuvieran información de su paradero que se comunicaran con el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Houston o con el grupo de voluntarios. Las búsquedas intensas duraron hasta el 13 de marzo, pero luego fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas, pues las lluvias habían empapado los campos y caminos. Lo que no sabían las autoridades era que para ese momento Rudy estaba en su casa, pero su madre nunca le reveló eso a nadie y lo mantuvo encerrado durante 8 largos años. Una semana después que se suspendiera la búsqueda, el 22 de marzo, se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a localizar al jovencito. El texto de la recaudación decía que solicitaban donaciones para poder ofrecer una recompensa por la información que llevara a la familia con su paradero, además de recaudar recursos para su madre, quien era madre soltera y había perdido a su hijo mayor y a su esposo años atrás. Comentaron que la mujer necesitaba asistencia financiera, ya que no podía trabajar porque quería tener todas sus fuerzas para buscar a su hijo desaparecido. Asimismo, la página señalaba que el estado de salud de la mujer se había deteriorado, ya que estaba devastada mental, física y emocionalmente. El llamado surtió efecto y se lograron recaudar $2,000 para encontrar a Rudy, pero la realidad, como ya sabemos, es que ni siquiera estaba desaparecido, y su madre se había beneficiado económicamente de esta mentira. Luego de esto pasaron semanas, meses y años, en los cuales no se supo nada de Rudy. El 25 de mayo de 2017 se instalaron en la carretera 59 Norte algunas vallas publicitarias con su rostro, como parte del Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Esto para llamar la atención de los vecinos y tratar de que alguien suministrara pistas para poder ubicarlo. En ese momento su madre concedió varias entrevistas a los medios de comunicación para pedir por el regreso de su hijo. En medio de su testimonio, la mujer, tratando de contener las lágrimas, comentó que los detectives manejaban la hipótesis de que su hijo podría haber sido secuestrado y vendido para el tráfico de personas. Indicó que no saber nada de él durante tanto tiempo significaba un calvario para ella, pues ya había experimentado el dolor de perder a un hijo y tenía la esperanza de poder recuperar al único que le quedaba. Luego de esto pasaron varios meses sin que hubiera información sobre la búsqueda de Rudy, quien, como ya sabemos, estaba confinado dentro de su casa como en una prisión. A pesar de no estar encadenado y que era libre de salir, sentía una especie de síndrome de Estocolmo, pues su madre lo manipulaba diciéndole que ella era la única persona que él tenía en la vida y en la que podía confiar. Además, le advertía que si salía, la policía lo detendría. Cuando los visitaban familiares o amigos, él tenía que esconderse en su habitación y cerrar la puerta con llave sin hacer ruido hasta que se fueran. Sin embargo, en una de esas visitas, la abuela del joven le dijo a algunos parientes que ella había visto a Rudy, y aunque al principio no le creyeron porque pensaron que tenía alucinaciones por su avanzada edad, en septiembre de 2018 la policía de Houston recibió una llamada extraña de algunos familiares, en la cual advertían que el muchacho vivía detrás de la casa de su madre. Los agentes hicieron un allanamiento en el lugar, pero no encontraron nada, y el caso quedó en el olvido, hasta el 29 de junio de 2023, cuando una persona llamó al número de emergencias para reportar la presencia de un joven tirado inconsciente. Estaba a las afueras de la iglesia Inmaculado Corazón de María, cerca de la calle 76 y la avenida K en el sureste de Houston. Gracias a un artículo con la identificación de un miembro de la familia, la policía pudo contactar a la madre de Rudy y darle la buena noticia de que su hijo de 25 años al fin había sido encontrado. La noticia de su hallazgo fue reportada por primera vez en un tuit el 1 de julio por el Centro de Texas para los Desaparecidos, que manejaba comunicaciones públicas en nombre de la familia del chico. La portavoz de dicho centro, Melissa Rangel, informó que el joven estaba recibiendo atención en un hospital, pues cuando lo encontraron tenía sangre en varias partes del cuerpo, así como moretones y cortes en la cabeza, pero que estaba vivo y bien, por lo que pidió que rezaran por él y su familia. La policía de Houston también confirmó el hallazgo de Rudy y anunció que hablarían con él y sus familiares en los días siguientes para determinar las circunstancias de su desaparición. La noticia causó un revuelo mediático, ya que presuntamente no se sabía nada del joven desde hacía 8 años. El jefe del departamento de bomberos local dijo a los medios de comunicación que el chico se había negado a ser transportado en ambulancia,
lo cual fue autorizado por su madre, y lo dejó al cuidado de su familia. Luego Jani habló con la periodista Brooke Taylor de ABC 13 por teléfono, y le dijo que creía que su hijo había sido golpeado y abusado, y que alguien había mantenido secuestrado a Rudy todos esos años. Afirmó que encontró a Rudy usando un collar que pertenecía a su difunto hermano, y lo apretaba cada vez que los médicos o los miembros de su familia intentaban hablar con él. También dijo que había permanecido desorientado, y solo dijo unas pocas palabras antes de quedar inconsciente y en posición fetal. Aseguró que estaba en el hospital recibiendo la atención que necesitaba para superar su trauma, y publicó una supuesta foto de él en la cama del centro hospitalario, la cual se supo posteriormente por denuncias hechas por las tías del joven que había sido tomada en 2012, cuando tuvo que ser llevado a un hospital por una crisis depresiva luego de la muerte de su hermano. Jani expresó su felicidad por tener nuevamente a su hijo y agradeció el apoyo a los medios en ese momento difícil, pero pidió un poco de privacidad, asegurando que luego compartiría más detalles a medida que Rudy continuara sanando. Obviamente, el hecho de que un chico apareciera tras 8 años presuntamente perdido hizo que miles de personas de todo el mundo sintieran empatía y que el caso se volviera viral. Sin embargo, lo que parecía ser un milagro tras el supuesto reencuentro de una madre que volvía a tener en sus brazos a su hijo después de años de incertidumbre, días después se convirtió en un callejón sin salida, luego de que salieran a la luz descubrimientos y acusaciones impactantes de una historia verdaderamente perturbadora. Ante la ola de informaciones que comenzaron a circular sobre la historia de Rudy, los investigadores de la policía de Houston se reunieron con el chico y su madre el 5 de julio en un hotel de Humboldt, Texas. En esta reunión estuvo presente el activista Quanell X, a petición de la familia. Después de hablar con los detectives, Rudy salió del lugar con una toalla en la cabeza y se marchó con su madre, quien se negó a responder las preguntas de los medios que la estaban esperando. El que sí habló con los reporteros fue el activista, quien reveló detalles que dieron un giro inesperado al caso. El hombre dijo que Rudy le contó que nunca estuvo desaparecido, sino cautivo por su propia madre, quien había abusado sexualmente de él. También señaló que la mujer admitió ante la policía que efectivamente lo había mantenido encerrado todo ese tiempo. El declarante indicó que, según Rudy, en 2015, cuando se denunció su desaparición, inicialmente se escapó, pero regresó a casa 2 días después, y su madre le dijo que necesitaba esconderse porque las autoridades lo estaban buscando para arrestarlo. Además, el activista comentó que también le hizo varias heridas en las muñecas y a menudo lo encerraba en una habitación. Refirió que madre e hijo dormían desnudos algunas veces, y ella solía decirle que se tenía que comportar como un papá. Según el hombre, algunos familiares del muchacho solían ir a la casa, pero nunca lo vieron porque la mujer lo mantenía escondido. Durante esta entrevista, supuestamente Rudy también manifestó que su madre lo amenazaba de manera constante para que no dijera nada de la situación, pues si hablaba, supuestamente la policía lo metería preso. Quanell X advirtió que la vida del muchacho podía estar en peligro, después de todas las declaraciones que había hecho en contra de su madre. Tras estas impactantes declaraciones, los portales de noticias, en el afán de conocer más detalles de la historia, comenzaron a indagar más en el entorno del joven y entrevistaron a varios vecinos, que contaron que lo habían visto varias veces en los últimos años en la vivienda de su progenitora. Una de las consultadas fue Keisha Ross, una mujer que vivía a pocas cuadras de la casa de Rudy y su madre. Esta aseguró que solía ver al chico ir a su garaje a hablar con 2 de sus hijos y su primo Broderick Conley, quien también dijo que conocía a Rudy como Dolph, abreviatura de Rudolph, y que a menudo salían juntos y pasaban tardes divertidas con él. Sin embargo, ambos dijeron que no lo veían desde hacía varias semanas. Algunos canales de televisión como Telemundo intentaron contactar a la madre de Rudy para que ella aclarara los comentarios de los vecinos, pero dijo que no quería ser entrevistada ante las cámaras. Solo dijo que el hombre que sus vecinos describían como su hijo era en realidad su sobrino. La mujer también compartió fotos de este supuesto sobrino, que luego fueron mostradas a los residentes, pero ellos dijeron que ese no era Rudy. Otro vecino entrevistado dijo que habían visto al joven viviendo en casa de su madre durante los últimos años, y les sorprendió cuando dijeron que alguien de la comunidad había desaparecido. En cuanto a lo que pasó el día que fue encontrado en las afueras de la iglesia, algunos diarios informaron que al parecer el chico finalmente se había escapado de su casa. El dueño de una tienda cercana donde apareció Rudy comentó unas 2 semanas antes que él y su madre había ingresado a su negocio para decir que su hijo estaba perdido. Una de las tías del chico, Silvia López, dijo que ella no lo había visto desde el día en que supuestamente desapareció,
e incluso acompañó a su hermana fuera del estado para poder buscarlo. Al día siguiente, la policía de Texas dio una rueda de prensa, en la cual señaló que durante la entrevista con la madre, ésta había brindado declaraciones contradictorias sobre lo sucedido. En ese sentido, el comandante Héctor García indicó que durante el tiempo en el cual supuestamente Rudy había estado desaparecido, él en realidad había tenido contacto con las autoridades usando nombres falsos, y por eso no habían podido dar con su paradero. A pesar de que el funcionario no precisó cuáles habían sido estos contactos, según el registro del Circuito Judicial V del Condado de Richland en Carolina del Sur, el 5 de agosto de 2021, Rudy recibió una infracción de tránsito en dicho condado, pero al parecer las autoridades no se percataron que era él, porque dio un nombre y un documento falso. Por su parte, el teniente del cuerpo policial, Christopher Zamora, refirió que se descubrió que Rudy regresó a casa al día siguiente de ser reportado como desaparecido, y que su madre había querido seguir engañando a las autoridades al insistir con firmeza que seguía perdido. Indicó que los investigadores dieron seguimiento a muchas pistas y recolectaron evidencia que probaban que Rudy no había estado desaparecido esos 8 años. Detalló que llegaron a esa conclusión después de hablar con familiares, amigos y vecinos. El sargento Stephen Jiménez de la División de Personas Desaparecidas, que entrevistó a Rudy en el hotel luego de su aparición, negó que en esa conversación el chico hubiese denunciado abuso sexual por parte de su madre, como lo había asegurado luego de la entrevista el activista. Por su parte, el jefe de la policía de Houston, Troy Finner, manifestó que él respetaba al activista, pero aseguró que debía mantener la integridad de la investigación, por lo tanto no podía hacer eco de sus afirmaciones. Anunció que se imputarían cargos en contra de la madre de Rudy por el falso reporte de desaparición, ya que no se sabía si el chico verdaderamente había sido una víctima, o si las enfermedades mentales que padecía habían jugado un papel importante en el caso. El jefe policial advirtió que aún continuaban con la investigación y no descartaban presentar algunos cargos en contra de la madre en un futuro, considerado que dar información falsa a la policía es un delito. Esos cargos también podían ser eventualmente levantados en contra de Rudy. Señaló que el chico se había ido con su madre por decisión propia, pero aclaró que contaba con la protección de la policía. A medida que avanzaba el caso, aumentaban las preguntas de aquellos que participaron en la búsqueda inicial sobre la falsa desaparición del chico. Uno de ellos fue el fundador de Texas EquuShare, Tim Miller, quien describió el caso como muy extraño. Después de que el caso de Rudy salió a la luz, la página GoFundMe, en la cual se había hecho la recaudación de fondos para la madre del joven, emitió un comunicado, en el que decían que la mujer había sido expulsada de forma permanente de la plataforma y de todas las oportunidades de ser beneficiada en futuras campañas. Según el documento, GoFundMe tiene una política de tolerancia cero con respecto al uso indebido de la plataforma, y advirtieron que la mujer podría enfrentar acciones legales en el futuro, tras recaudar durante todos esos años miles de dólares en donaciones por una causa falsa. El 7 de julio, tras la negativa del fiscal del distrito de presentar cargos en contra de la madre de Rudy, el activista Quanell X, acompañado de miembros de su organización, otros activistas y familiares de Rudy, salieron a protestar para exigir que la mujer fuera castigada por hacer declaraciones falsas y presuntamente abusar de su hijo. El activista arremetió contra el investigador de la policía de Houston que interrogó a Rudy, a quien tildó de mentiroso, pues ambos estuvieron con el chico por más de 1 hora, y el sargento escuchó cada palabra que Rudy había dicho, entre ellas las que se referían al abuso al que había sido cometido. A su juicio, Rudy estaba siendo revictimizado y advirtió que necesitaba ayuda y tratamiento médico y psicológico urgente. Si bien la policía sabía que la madre de Rudy estaba mintiendo sobre la desaparición del joven, no dieron una explicación de por qué lo hizo. Sin embargo, Brenda Paradise, una investigadora privada que trabajó en el caso con la organización sin fines de lucro llamada Ayudamos a los Desaparecidos, dijo que la mujer podía sufrir de una condición como el síndrome de Munchausen por poder. Se trata de una enfermedad mental y de una forma de maltrato infantil, en la cual el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el hijo está enfermo. Comentó que sospechó de la madre de Rudy desde el comienzo del caso, pues cuando empezó a hacerle preguntas difíciles, ella perdió el contacto por completo y además advirtió que solo buscaba beneficiarse económicamente. Esas declaraciones fueron confirmadas por la hermana de la mujer, Pauline Sánchez, quien reveló que Jani había tenido diferentes esposos y era una persona muy codiciosa,
que le gustaba la vida y el dinero fácil. Los registros judiciales presentados en el condado de Harris mostraban que Jani tenía al menos 5 apellidos diferentes. Los documentos también revelaron que se había casado varias veces, y al menos uno de esos matrimonios había sido anulado, porque uno de sus exmaridos afirmó que estaba casada con 2 personas al mismo tiempo. Paulina señaló que su sobrino se estaba quedando en casa de un amigo, y aunque el joven le confesó que no quería ver a su madre por el daño que le hizo, los vecinos comentaron que ambos se reunieron el día 8 de julio para compartir tiempo en familia. El 11 de julio, Rudy habló por primera vez con los periodistas de medios locales sobre todo lo que vivió durante su falsa desaparición. I have to sleep in her bed sometimes. I don't remember why, just like next to her. It wouldn't be anything sexual or anything like that. Boundaries she would push or make me uncomfortable and I would say stop and she'd be like, well, why? What did I do? I didn't do anything wrong. I don't want any contact with her at all. I just want to live my life away from her. I just want to live my life. I just want to be happy. I don't want to keep going back to those negative thoughts she always... El joven relató que si bien su madre nunca lo esposó o ató, lo manipuló psicológicamente, y eso fue suficiente para mantenerlo cautivo. Refirió que lo manipulaba y lo convenció de que sería arrestado si abandonaba la casa, y constantemente lo bombardeaba con pensamientos negativos. Señaló que en varias oportunidades, cuando sus familiares visitaron la residencia, sintió deseos de gritar para que lo ayudaran, pero recordaba las palabras de su madre y se quedaba tranquilo. En cuanto a las acusaciones de abuso sexual, el chico dijo que su madre no lo había forzado a nada de eso. Solo hizo cosas que lo hicieron sentir incómodo, como el tener que dormir en la misma cama con ella. El joven dijo que creía que había sido víctima del síndrome de Estocolmo, una reacción psicológica en la que la persona secuestrada siente empatía, o incluso cariño hacia su captor o captora. Cuando se le preguntó si él y su mamá tenían una relación normal, aseguró que después de todo lo que hizo, no podía ni quería tener nada que ver con ella, y aseguró que sentía mucho alivio, y que en ese momento solo estaba en paz y felicidad. Llegamos al final de este caso a mediados de julio de 2023, y para el día de hoy se desconoce el paradero de Rudy, y hasta este momento no pesa ninguna acusación en contra de su madre, pese a que mantuvo a su hijo encerrado por más de 8 años. Según la policía, el caso aún está activo y en curso, así que tal vez en los próximos meses se pueda dar una acusación en contra de la madre de Rudy, y tal vez la policía pueda indagar un poco más en lo que sucedió en esa casa durante todo este tiempo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, realmente un caso de una desaparición que al final no era una desaparición, un caso que nos hace recordar a muchos de los cuales hemos hablado en este canal. Realmente hemos hablado de muchos padres y madres que han secuestrado durante años a sus hijos, pero creo que el caso de Rudy también es muy diferente. Se me hace muy extraño que los vecinos lo hayan visto. Ellos sabían hasta cierto punto que el joven estaba desaparecido y tampoco fueron a la policía para decir, este chico que supuestamente está desaparecido está aquí. Incluso como sabemos en el video, como vimos en el video, una de las vecinas dijo que él había jugado con sus hijos, había pasado momentos con ellos. Y realmente pues es algo muy difícil de pensar que la madre de estos chicos no fuera a la policía, a menos de que no se hubiera enterado de que él estaba desaparecido. Pero si incluso había una página de GoFundMe, el caso salió en algunos noticieros y todo eso, pues realmente es complicada la situación. No sabemos tampoco en realidad qué le hizo la madre a Rudy. Él en un primer momento supuestamente había dicho que lo había abusado y luego ya en sus últimas declaraciones, las últimas declaraciones públicas que se tienen, dijo que en realidad ella no lo había abusado, solamente habían dormido en la misma cama y había hecho algunas cosas que lo hacían sentir incómodo. Al final de cuentas es un caso que todavía está en investigación, seguramente tendremos más detalles, podremos indagar mucho más en lo que sucedió y cuando eso pase, si se dan cargos en contra de la madre de Rudy, si se lleva a un juicio y hay más información y más detalles, pues seguramente tendremos un seguimiento en este canal. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. También decirles que si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Si están suscritos a mi canal, yo hago videos 3 o 4 veces por semana y van a recibir una notificación cada vez que suba un video. Si les gusta mi contenido, si les gusta mi trabajo, también me pueden seguir en mis otras redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y allí subo contenido todos los días. Contenido de esta misma temática, casos diferentes a los que tengo aquí en YouTube, con un formato y un contenido diferente.
también hechos para cada una de estas plataformas. Estoy muy activa en todas esas plataformas, así que como les repito, si les gusta mi contenido pueden ir también y seguirme por allí, estar pendientes de todo lo que subo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.